Quiero invitarle que abra su Biblia en Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. En este pasaje, Dios nos habla a través de Moisés acerca de la lepra, lo que es la lepra para ese entonces, cómo Dios, a través de la limpieza del cuerpo, quería traer buena salud a su pueblo, al pueblo de Israel, que para ese entonces pasaba por el desierto. En el hebreo, esa palabra lepra se traduce como tesará, que tiene que ver con una erupción que da o que se produce en la piel, que eran unas protuberancias que iban saliendo de la piel, ¿sí? Entonces el Señor habla a Moisés diciéndole: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el cabello en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, o sea, lo revisará de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Amén. Aquí la Biblia nos narra ciertas leyes de purificación que existía, cómo había un proceso de limpieza, de purificación del leproso, para que dentro de ese proceso de purificación la persona, el judío, pudiese ser restaurado. Pero hay algo aquí interesante que al leerlo, la Biblia nos comienza a enseñar que ellos eran gente que estaban adquiriendo un conocimiento acerca de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios. Dentro de esos mandamientos, el Señor les dice: amarás al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón, guardarás los mandamientos que yo te entrego hoy, los guardarás con amor. Hablando de que todo lo que el hombre hiciere, todo lo haga con amor. Todo lo concerniente a su vida y a la relación con su prójimo, todo tiene que ser hecho con amor. Pero muchos no daban o no dan con amor, dan solo con interés. Otros en esta narración y en otras exhortaciones que habla aquí la Escritura, lo que hacían era con desprecio o con un interés propio
o con ciertas dudas. La palabra aquí acerca de la lepra, esta lepra tenía que ver con las llagas que se extendían en todo el cuerpo y que cuando el hombre o la mujer a la que le aparecían estas llagas, pues debía de acudir al sacerdote para ser revisado, para ser examinado. Hoy en día pues tenemos los antibióticos. Cuando hay una enfermedad o aparecen ciertos síntomas, pues se acude a los medicamentos para solucionar el problema o la sospecha. En este caso era una sospecha, como cuando una persona que siente males en su cuerpo, pues se dirige al médico para que el médico lo revise, para que el médico examine cuál puede ser la causa de esos síntomas. Y cuando aquí en la escritura habla de que aparecía esta clase de erupciones en la piel de la persona, pues de alguna manera buscaban el origen que producía esta erupción, esa roncha o esa lepra, o posiblemente una lepra en su cuerpo. Y así hace el médico. Cuando la persona va hacia el médico, pues el médico a través de los exámenes busca el origen o la causa que está produciendo ese mal, ¿sí? Entonces el médico puede decir, no, le falta proteínas o le falta ciertas vitaminas a cierto órgano del cuerpo que está produciendo este mal. Y asimismo, estos sacerdotes, al examinar la llaga, ellos miraban si realmente era un principio de lepra. Si la sospecha que se tenía, pues era de mucha más atención. Cuando una persona estaba impregnada de esto, pues obviamente había que, como dice aquí la escritura más adelante, alejarla del campamento de reunión. Se apartaba por 7 días, el sacerdote venía y la volvía a revisar, y a los pasados 7 días el sacerdote volvía y revisaba, porque el que esta persona tuviese una llaga como lepra en su cuerpo le hacía incompatible con la naturaleza divina de Dios. Tenía que ser apartada, porque había cambios biológicos en su vida, en su cuerpo. Entonces aquí la escritura dice que tenía que ser apartada por esos cambios biológicos. Era algo inmundo. Pero hay muchas otras reglas que Dios establece allí que para Dios son incompatibles con el ser humano. Cuando los que estaban en el campamento, el pueblo de Israel, tenían ganas de ir al baño, entonces había una ley, no sé si lo ha leído, que les decía, el que tenga ganas de ir a salga del campamento, lleve su espada, haga un hueco con su mano izquierda y límpiese. En otras palabras, le decía, y cuando vuelva al campamento, que venga bien limpio, que no venga oliendo a nada de putrefacto, sino que cuando entre, la persona se cerciore de que realmente esté limpio. Por eso Dios biológicamente tenía restricciones para con el pueblo, una asepsia, una limpieza profunda
para que los que estuvieran dentro del campamento no contaminaran a los demás, incomodándolo con olores que produce, malos olores que produce el cuerpo por el cambio biológico que naturalmente se produce. Entonces Dios los mandaba, por ejemplo, usted ha leído en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que había que lavarse las manos. Jesús una vez iba por los sembrados y dice la Escritura que salieron los fariseos y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Porque era una regla, era una norma de asepsia, de limpieza, del cuidado que se debía tener con los alimentos y con el propio cuerpo, la limpieza. En otros pasajes les dice, por ejemplo, en Isaías, en los últimos versículos del último capítulo de Isaías, les dice: no comerás carne de cerdo, ¿sí? Entonces, era por el cuidado que debían de tener del cuerpo. En estos días le mostraba a alguien que en la guerra con Ucrania, pues muchos animales quedaron libres, entre ellos el cerdo. Y había un hato de cerdos que se estaban comiendo un cadáver de un soldado. Se lo estaban comiendo. Entonces, la genética de este animal es de inmundicia. Y está el video, yo tengo los videos. Es de inmundicia, porque genéticamente, por más que bañes el marrano, por más que le metas cepillo por todas partes, su genética es inmunda. Él tiene una empatía con los espíritus inmundos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, y usted lo puede ver con el endemoniado gadareno. Jesús llega, libera al endemoniado, y los espíritus inmundos, antes de salir, les dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos? Permítenos introducirnos, meternos, irnos hacia donde están los cerdos. Y dice que estos espíritus inmundos fueron y se metieron en los cerdos. Pero de allí dice la Escritura que los cerdos cayeron a un abismo, ¿sí? Entonces la Escritura nos muestra muchas cosas que están allí, a las cuales nosotros debemos prestarle mucha importancia. Debemos de prestarle mucha atención a todos estos pasajes que nos muestra la Escritura. Entonces, nuestros cambios biológicos no son agradables delante de Dios. Los que naturalmente tenemos nos hace incompatibles con la santidad de Dios, con la pureza de Dios. Pero por causa de la caída del hombre, el hombre pues perdió su verdadera esencia y el alma tuvo que quedarse en este cuerpo de muerte. Y este cuerpo pues tiene que suplir ciertas necesidades como la comida, lavarse las manos, ir al baño, sentarse, orinar. Entonces, nos dice la Escritura que había que purificarse para estar delante de la presencia del Señor, porque Dios es un Dios estricto, es un Dios que era muy cuidadoso para el cuidado de todo el pueblo, de toda la comunidad. La mujer que estaba en menstruación era una mujer que se le tenía por impura. No estoy hablando de pecado, sino impura. Pero hoy hay familias, hay parejas, hay esposos que tienen relaciones sexuales estando la mujer menstruando, y eso no se debe de hacer según el mandamiento que dice la Escritura.
En el cristianismo dice, no, eso es del Antiguo Testamento, eche eso para allá atrás, que eso ya no vale. Pero Dios lo establece porque es la conservación de la vida, del cuerpo, para que su pueblo mantuviese sano y no enfermo. Entonces, esta clase de cambios biológicos se hacían incompatibles con la presencia de Dios. Los cambios biológicos que nosotros tenemos, para nosotros son normales, pero para el Dios Todopoderoso no es normal. Para Dios es suciedad. Nadie es feliz entrando a un servicio si el servicio está sucio y si hay excremento en el sanitario, o si hay un reguero de orines. Para nadie es agradable, ¿cierto? Para Dios era igual. En el campamento, que nadie, pisé el coso del otro o de la otra. Porque en el campamento Dios quería que hubiese pureza. Entonces el espíritu inmundo tiene compatibilidad con estas cosas sucias. Y a esto se le llama que esos espíritus inmundos pues se aprovechan de la energía que produce la persona cuando está haciendo estas cosas, cuando está pujando, cuando está tratando de orinar, todas estas cosas. El espíritu inmundo, muestra la escritura como muy escondido lo muestra, que se alimenta de estas cosas sucias. Entonces, el cristianismo no entiende que el comer marrano, el comer camarón, el comer langostinos, pues afectan la vida física, inflamaciones de las arterias, en fin, muchas situaciones. Pero Dios, sabiendo esto, Dios habla de que es una incompatibilidad. Ahora, el cuerpo nuestro, como por causa del pecado, fue adaptado para este sistema, para esta dimensión, por la caída del hombre. Pero Dios quiere que, a pesar de que hay cambios en nosotros y que a pesar de que estamos por decirlo de alguna manera, como en este mundo terrenal, otros le llaman dimensión. Entonces Dios quiere que, a pesar de la caída del hombre, nosotros no tengamos una separación de nosotros con Dios, sino que a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de los mandamientos, a través de los profetas, nosotros tengamos compatibilidad con Dios, tengamos una comunión con Dios, que nosotros podamos diferenciarnos en el comportamiento, en la forma en que vivimos de las demás personas. Y eso es lo que Dios hizo con Israel. A pesar de que había incompatibilidad, Dios, a través de la Escritura, a través de la Torá que le entregó a Moisés, los fue haciendo compatibles con la voluntad de Dios, cuando ellos se sometían a la voluntad del Señor. Entonces, Dios lo hace, ¿por qué? Porque Él llamó a su pueblo para que su pueblo fuese un pueblo de reyes y de sacerdotes. ¿Un pueblo de qué? De reyes y de sacerdotes. Un pueblo escogido. Nación santa, dice la carta a Pedro. Nación santa. Ahora, ¿por qué nos convierte en reyes y sacerdotes? Por la sencilla razón de que aceptamos su palabra, aceptamos su Torá, sus mandamientos, la voz de los profetas, ¿sí? La aceptamos. Entonces, al aceptarlo, Él nos va convirtiendo en reyes y sacerdotes.
reyes y sacerdotes para Él. Amén. Si Dios nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes, entonces debemos guardar pureza, ser puros delante de Dios. Si el leproso de aquel momento tenía que vivir en lugares apartados, entonces, ¿qué viene a ser la lepra hoy en día? ¿Qué viene a ser? Si miramos en las Escrituras, hay pasajes que no se entienden muy fácilmente. Por ejemplo, hay un pasaje de Jesús visitando a un hombre, a Simón, pero le llaman Simón el leproso. Simón el leproso, ¿no? Y dice la Escritura que Jesús estaba visitando a este hombre. Y vamos a buscarlo en Mateo 26:6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Pero resulta que es algo que es incoherente a lo que leímos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahorita en Levítico leímos que que el leproso tenía que ser apartado del campamento. Aquí en Mateo capítulo 26 está diciendo que Jesús visitó a un hombre en su casa y que estaba leproso. Pero cuando se indaga un poco más en las Escrituras, se da uno cuenta que esta palabra leproso es una mala traducción que hicieron los que tradujeron la Biblia, porque contradice la ley del Antiguo Testamento. Y esto Jesús está visitando a judíos. Y la palabra correcta es artesano. Jesús está visitando a Simón el artesano. Entonces aquí hay un error de la traducción, que de por sí cuando uno estaba en el seminario nos decían, tengan cuidado con versículos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, porque hay una mala traducción en el Nuevo Testamento. Nos decían eso los maestros de hebreo, como el profesor Damián Cosme o el profesor William Castaño, nos advertían de estas cosas, y que cuando llegáramos a esos puntos no nos fuéramos a desanimar, no nos fuéramos a desilusionar cuando descubriéramos versículos como este, ¿sí? Entonces, aquí en la Escritura habían mandamientos que Dios estableció para que el hombre guardara pureza. Entre esos mandamientos estaba uno, que era el de que aquella mujer que dara a luz, pues tenía que purificarse por tantos días, por 33 días. Levítico 12, verso 4. Podemos leerlo desde el 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Vamos a leerlo desde el verso 1, 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas. Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Si vamos a Lucas capítulo 2, María está haciendo este rito. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, o Jesús. Usted lo tiene como Jesús.
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Listo, este es un mandamiento. Ella está cumpliendo con el primero aquí. A los 8 días él fue circuncidado. Pero ahora viene la purificación de ella. Y dice, verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿la purificación de quiénes? De Miriam, de María y de José, de José. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces aquí en Lucas capítulo 2, verso 21 y 22, ella está cumpliendo con los dos ritos. El primero, el verso 21, presentar a Yeshua en el templo a los 8 días para ser circuncidado. Pero en el verso 22, ella está cumpliendo con el rito de 33 días de purificación, porque esos cambios biológicos no eran compatibles ¿con quién? Con el Señor. Entonces ella se purifica, ahí lo dice, cuando se cumplieron los días de la purificación. Como está escrito en el libro de la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice de la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Hay un error grande en el cristianismo, y es este. Y yo lo he escuchado, y lo he escuchado en el colegio de mis hijos, que es un colegio cristiano, y en muchas otras partes, donde dice que María y José le presentaron al sacerdote 2 palominos porque ellos eran muy pobres, porque ellos no tenían nada, cosa que la Biblia no dice eso. Si volvemos a Levítico 12:4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. El verso 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre, o sea, un cambio biológico. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. O sea que aquí en la Biblia, fíjese que no está hablando de que María y José entregaron o dieron como ofrenda un palomino, un par de tórtolas, porque ellos eran pobres, aunque hay unos pasajes en la Biblia que dice que si la persona fuera tan pobre que no pudiese ofrendar un cordero, puede dar un palomino, pero aquí este no es el caso, sino que ellos están cumpliendo con un rito de purificación conforme a la ley. Ahora, otro argumento es que si María fue virgen, pues no hubiese necesitado hacer este rito de purificación. Y también nos muestra a través de este pasaje que Jesús o Yeshua era completamente humano, porque si no hubiese sido completamente humano, entonces sus méritos para llegar a la viga de ejecución no tendrían sentido si él fuese divino, como dicen muchos. Pero dice la Escritura que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, vino, la unción del Mashiach vino, la unción del Mesías vino y reposó sobre él, y lo ungió con mucho poder para que él pudiese llegar a la viga de ejecución, y nosotros poder tener libertad en el Mesías, libertad en la sangre del Mesías.
Entonces podemos ver que la Escritura nos muestra cómo físicamente el pueblo se cuidaba para tener una empatía, una comunión con Dios. Pero ahora, en los tiempos nuestros, hay situaciones que producen lepra en nuestras vidas. Hay situaciones que producen enfermedad en nuestras vidas, lepra, ¿sí? Y cuando nos desconectamos de Dios, cuando perdemos esa conexión de luz con Dios, entonces es cuando nosotros nos enfermamos espiritualmente. Dice que la hermana de Moisés, cuando abrió la lengua para hablar mal de Moisés, la enfermedad que cayó sobre su piel fue la lepra. Y la lepra se da es por el mal uso de las palabras. Cuando hablamos mal de otra persona, cuando destruimos la imagen de otra persona, tenemos lepra, estamos desequilibrando nuestra vida, estamos desequilibrando la luz que Dios ha puesto o la luz que hemos recibido de Dios, la estamos distorsionando, la estamos dañando, ¿sí? Estamos destruyendo la presencia de Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros, siendo el reflejo de la luz de Dios, hablamos mal, usamos mal la lengua, entonces distorsionamos la luz de Dios. Dañamos el reflejo que otras personas puedan ver en nosotros, el reflejo de Dios en nosotros. Decir vulgaridades, decir palabras groseras, eso también es lepra. Eso daña nuestro corazón, daña nuestra vida. El primero que se corrompe somos nosotros. A veces nosotros somos muy cargados de odio, de rencor, de rabia, de ira, de enojo. Y cuando nos dejamos guiar por esta lepra, pues deterioramos nuestra comunión con el Señor. Perdemos esa conexión con la luz. Y esa luz es la intimidad que yo puedo tener a diario con nuestro Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, si entendemos que la carta a Santiago nos dice que la lengua es un pequeño miembro, pero que ese miembro produce vida, produce muerte, es un fuego que podemos encenderlo, nos está hablando que nosotros con nuestra lengua rompemos el equilibrio entre la luz de Dios y nuestra vida, esa santidad, esa pureza que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, el cuerpo, el alma y el espíritu pierden los atributos de Dios. Perdemos esos atributos de Dios que nos da a través de su espíritu, ¿sí? Entonces uno oye a la gente diciendo: no, yo tengo el espíritu de Dios, yo tengo una comunión íntima con el Señor, yo soy, mejor dicho, una mujer, un hombre de oración. No, yo estoy bien con Dios. Pero entonces nuestras vidas deben de reflejar lo que hablamos, las manifestaciones del Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu de Dios, que son benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. ¿Qué más? Gálatas capítulo 5, benignidad, amor, fe, confianza, templanza. Sobre todas esas cosas no hay quien juzgue, dice la palabra de Dios. Pero si sus vidas no reflejan lo que está diciendo, entonces ese Espíritu de Dios que dice tener es algo abstracto, es algo solamente imaginario en la mente del creyente, aunque ellos crean que lo tienen, ¿sí? Entonces la manifestación del Espíritu Santo en una persona es algo que
se debe manifestar el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe. Todo eso hace parte de los frutos del Espíritu. Eso nos hace compatibles con Dios, nos hace aceptables delante de Dios, lo que nosotros somos y lo que nosotros debemos ser. Entonces, cuando hablamos bien, cuando tú hablas bien de las cosas a pesar de la adversidad, cuando tú hablas bien de ti mismo, entonces toda esa luz de Dios recae sobre usted. Y eso sucede es porque hay una carencia de esa luz de Dios, de esa palabra que Dios nos ha dado en el corazón y en la mente de aquella persona. Hace muchos años, cuando yo era un jovencito, muy simpático por cierto, yo llegaba los domingos, los sábados y domingos, y me iba a donde un señor que era el dueño de un supermercado. Y me decía: Diego, venga, esté aquí a las 6 de la mañana. Y yo llegaba ya a las 6 de la mañana. Y entonces ella tenía una lista. Vaya, entregue esa lista. Y yo me iba con esos triciclos, esas bicicletas de 3 ruedas, a entregar los mercados porque los estaban esperando. Tipo 6 de la mañana. Un sábado y un domingo. Y yo iba y los entregaba. Pero sí que es duro pedalear esas bicicletas, ¿sí o no? Duro. Y cuando van llenas. Entonces yo salía desde la Villa Colombia, barrio Villa Colombia, y me iba por allá al barrio La Base, lejos, y sobre esa avenida, la octava. Pero a pesar de que era duro, yo decía: Señor, gracias, porque tú tienes algo mejor para mí que estar en esta... Yo le decía: Señor, yo le decía, era así, recuerdo que yo le decía: Señor, gracias, porque estoy trabajando ahora, pero yo sé que tú tienes algo mejor para mí. Eso era lo que yo le decía, y yo iba contento. Cada vez que yo le daba gracias a Dios, yo sentía alegría, a pesar de que el trabajo era duro. Yo recorría la calle 56, que esa es llena de árboles. Bueno, aunque aquí en Cali todo es árboles, pero esa era especial porque los árboles no permitían que entrara la luz del sol fuertemente. Entonces para mí eso era un refresco a mediodía o a las 10 de la mañana. Entonces, pero yo le daba gracias a Dios y le decía: Señor, gracias. Gracias porque tú, oh Dios, a pesar de que estoy aquí, yo estoy contento porque tú estás conmigo. Yo estoy alegre porque tú estás en medio de todo lo que yo hacía. Yo recibía las propinas, pero con el tiempo me llamaron y me dijeron: venga, Diego, yo necesito que usted se encargue de esto, de esto, de esto. Los días sábados y los días domingos. Y el salario es este. Ya tenía un salario formal. Porque eso fue resultado de lo que yo hablaba, de lo que yo decía, de lo que yo creía en el Señor. Entonces la Escritura nos muestra que cuando dejamos que los atributos de Dios reposen en nuestras vidas, tú vas a hablar bien de ti mismo. Tú vas a hacer como hacía el rey David. A pesar de la adversidad, él a lo último confirmaba la grandeza de Dios, exponía la grandeza de Dios en su vida. El Salmo 13 es uno de ellos. Y ese salmo nos dice de la siguiente manera, si usted puede buscarlo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día?
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero mira lo que él dice ahora. O sea, él está hablando de lo que siente, de su mal. Pero él no lo deja ahí, sino que luego él exalta la grandeza de Dios diciendo, mas yo, porque todo depende de usted. Que los atributos de Dios reposen en usted, ¿depende de quién? De usted, no depende del pastor, no depende del mal testimonio de otros, no, depende de usted. Si usted lo quiere, usted lo toma para usted, usted vuelve a conectarse con Dios y usted va destruyendo, quitando esa lepra en su vida. Mas yo en tu misericordia he confiado. Eso es lo que él cambia. Esa situación, aunque la menciona, él luego dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces la luz vuelve a nosotros, volvemos a conectarnos con el Espíritu de Dios. El Señor vuelve a llenarnos, vuelve a proveernos. Pero nuestra fe no puede ser una fe muerta, sino una fe viva. Amén. Hombres que trajeron lepra a su vida. Está Naamán, un hombre que siendo general del ejército les cayó lepra, pero era porque era un hombre orgulloso, altivo. Era un hombre que creía que Eliseo era un brujo, un hechicero, y él dijo, no, yo con estos regalos que le llevo a Eliseo, yo con esto consigo mi sanidad, se quita mi lepra del cuerpo. Pero dice la escritura que Dios le habló a Eliseo, Dios le mostró a Eliseo que venía un general, Naamán, que le causó mucho daño al pueblo de Israel. Pero dice la escritura que en casa de Naamán había una joven. ¿Una qué? Una criada. Y eso es lo bueno cuando usted guarda el buen testimonio. Cuando usted guarda buen testimonio, usted puede hablar en el momento preciso, en la necesidad de otra persona. Cuando usted no guarda el testimonio, usted mismo calla. Su conciencia le hace callar y no puede testificar de la grandeza de Dios. Entonces esa persona tiene que seguir su maldición, tal vez la muerte, y eso recaerá sobre aquel que, pudiendo haber hablado, pero que no guardó el testimonio, no pudo testificar, no pudo dar a conocer la grandeza de Dios. Y dice que esta criada le dijo, allá en Israel hay un hombre de Dios. Eso fue lo que le dijo. Y él fue hacia Israel a buscar la sanidad. Imagínense esa cantidad dice que vino una caravana de regalos. Una caravana. Pero Eliseo dijo, no, aquí no recibimos tributo de aquel que piensa que los siervos de Dios son brujos y hechiceros. Entonces dice la Biblia que aún Eliseo habló a Giezi, su criado, y le dijo a través de Giezi, dile al general que vaya y se lave en el río Jordán 7 veces. Entonces Naamán, como era altivo, orgulloso, dijo, pero ¿cómo yo me voy a bañar en ese río sucio? ¿Acaso estos ríos son mejores que los ríos de Siria? Y él se estaba devolviendo, hasta que uno de sus oficiales o de sus sirvientes le dijo, pero si general o señor Naamán, si lo que te mandó el profeta hubiese sido difícil, ¿acaso no lo hubieras hecho? Solamente te está mandando a lavarte en el río. El orgullo, la altivez, es una lepra que carcome el corazón de muchos creyentes. Usted ve los futbolistas, ellos siempre están buscando
el aplauso, usted ve los cantantes, usted ve a Shakira. Imagínate un concierto de Shakira donde no haya aplausos. ¿Cómo se sentirá ella? Triste. Ellos mismos dicen, ellos quieren recibir el aplauso. Usted va a los futbolistas y el futbolista está en el partido y el futbolista cuando pierde el ánimo va a la tribuna y hace para que le aplaudan, para que lo exalten, ¿cierto? Eso es lepra. Lepra, el orgullo, la altivez, la arrogancia es lepra. Naamán era un hombre orgulloso. No dejó ir a esa criada era una criada que fue esclavizada, una israelita, a la que no le permitía volver a su casa, a la que no le permitía volver a su tierra, y la tuvo allí por años. ¿Qué lepras tenemos en nuestros hogares? La suciedad, la casa cuando se está cayendo. ¿Qué lepra hay en nuestros hogares? Los malos olores. No, es la basura allí 3, 4, 6, 7, 8 días. ¿Hay casas que son así? El piano lo llevé a que le hicieran el mantenimiento esta semana. Entonces me dicen los amigos que tienen almacenes de música, llévalo allá. Que cuando entré a la casa olía a diablos, hermano. Olía a perro, olía a trapo mojado, olía a toda clase de impurezas. Nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero a veces en el cristianismo nos dicen que entre más pobre y más humilde usted sea, más sucio, más cochino, usted agrada a Dios. Eso es de lo más falso que hay. Mírelo, acabamos de verlo. El Señor dijo, no, aquí oliendo a miércoles no me van a entrar al campamento. Oliendo a excremento, no. Tienen que limpiarse afuera. Y cuando esté limpio, entre. Pero entonces el pensamiento del cristiano, ¿cuál es? Si va para la calle, él va en chancletas, con los pies sucios, no se baña, tiene los dientes podridos, los dientes picados, no va al odontólogo. ¿Por qué? Cuando Dios nos ha provisto de muchas cosas para hacerlo. Que yo tengo esta ropa y me la puse ayer, anteayer, ya llevo 10 días con este mismo traje. Porque no entendemos que eso es lepra. Y la lepra Dios quiere que la saquemos de nuestras vidas. Que así como buscamos esa comunión con Dios espiritualmente, la reflejemos en todo nuestro ser. Porque nosotros somos la imagen, nosotros somos esa imagen. Cuando usted le dicen, vea, viene tal persona, usted espera ver a alguien, viene alguien de su empresa, su jefe, alguien especial que tiene un rango más alto que usted. Entonces usted se crea unas expectativas y la primera imagen que usted vea, usted califica si es buena o es mala. Él mismo se hace que le califiquen de cierta forma. ¿Por qué? Porque si va mal presentado, eso es como en las congregaciones, hermano, vamos a orar todos. Entonces llegaba el profeta, él iba a ministrar, así te dice el Señor, chácara, chiquiri, chiquiri, y empieza a hablarle al oído, y el profeta no se ha lavado la boca, no le pasó un cepillo de dientes por su... Entonces, estas son cosas que están en la Biblia, pero que las ignoramos, que las pasamos por alto. Pasamos por alto que todo esto que el Señor nos habla aquí en las Escrituras, pues es para bien nuestro. Que lo primero que debemos de cuidar es la lepra que entra por el uso de la mala lengua. Con nuestra lengua, dice la Escritura, que matamos a nuestro prójimo, producimos muerte a nuestro prójimo. Cuando tú usas palabras de desprecio, estás asesinando a tu prójimo. Y la Escritura dice que no quedarás
sin castigo. Cuando hablamos mal de la situación, cuando maldecimos, cuando usamos malas palabras, son lepras que nos desconectan con el Señor, nos desconectan de la luz del Espíritu de Dios, nos desconectan de los atributos de Dios que deben de existir, permanecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. El lenguaje que usamos es poderoso. Con la lengua nosotros construimos para nuestro futuro o destruimos nuestro futuro. Con nuestra lengua bendecimos o maldecimos el futuro de nuestros hijos. Con la lengua muchos padres destruyeron el futuro de sus hijos. Pero con la lengua muchos padres construyeron el futuro de sus hijos. No, mi hijo, hágale que usted puede, hágale que usted va a salir adelante, hágale que usted va a salir campeón, hágale que usted va a ser el presidente de esta nación, hágale que usted va a ser un gran médico, una gran médica, un gran abogado, abogada. David lo despreciaban de alguna forma, pero él hablaba bien de sí mismo, hablaba bien de la grandeza de Dios y lo que Dios podía hacer en él. Amén. Entonces, volvamos a conectarnos con la luz a través de la palabra, ¿ves? A través de la comunión con Dios cada día. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Tu palabra nos enseña que todo viene de ti, Señor, y que nosotros debemos cambiar y soltar la impureza de nuestro corazón, las impurezas que salen por nuestra lengua. Padre, ayúdanos, Señor, porque aún lo que hablamos se materializa en nuestras vidas. Manifestamos sanidad para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Padre, que tu luz, la luz de tu palabra, Señor, esa emanación de luz que sale de tu reino, Señor, de tu trono, se manifieste a nuestra mente, a nuestros corazones. Padre, danos sabiduría, danos inteligencia, danos, oh Dios, todo bienestar, Señor, poder, fuerza para alcanzar las cosas, para renunciar a todo lo indebido, a todo lo que nos desconecta de ti, Señor, a todo lo que nos hace incompatibles con tu reino. Padre, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Padre, bendigo la congregación, bendice a mis hermanos, a los que han venido hoy, Señor, llénalos de tu gracia, llénalos de tu favor, Señor, trae sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde. Bendecimos a nuestros hermanos que están en otras naciones, Señor, llénalos de tu gracia y de tu favor en el poder de tu sangre poderosa. Padre, bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos. Sé tú trayendo bendición, Señor, dando, Señor, provisión al dador alegre. Que sea tu obra, Señor, levantada, manifestando tu poder y tu misericordia sobre nosotros. Nuevamente pedimos perdón por nuestros pecados y por cada una de nuestras iniquidades que ha salido a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Que podamos corregirnos, Señor. Que podamos, oh Dios, reparar lo dañado, levantar al caído, Señor. Al que hemos destruido con nuestra lengua, con nuestras palabras. Padre, obra en nuestros corazones, en nuestra mente, en el poder de tu sangre poderosa. Bendito eres tú que nos das la vida eterna. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu favor, Señor. Sé tú trayendo, oh Dios, toda sanidad a sus huesos, a sus cuerpos, toda sanidad a sus músculos, Señor, a sus vistas, a sus oídos, oh Dios. Trae, oh Dios, toda reparación, Señor, en las finanzas, que podamos ser levantados, que podamos cumplir lo que dice tu palabra, de poder ser bendición, de poder prestar, de no vivir en préstamos,
ni que nos presten, sino por el contrario, poder prestar a otros. Que la bendición del Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y toda riqueza espiritual y material, para la gloria de su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.